Muy bien, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Ya la extrañábamos, pero ya pudimos localizarla. Ya está con nosotros Denise Cupa. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias Luis. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchísimas gracias. No hemos podido comentar este tema que sí está interesante, es polémico. Pues lo que sucedió hace unos días en el Estadio Querétaro, ¿no? Pues todo esto que ya sabemos y es lo que quieres proponer para el día de hoy, hablar de eso. ¿Cómo no caer en el fanatismo? ¿Cómo ser un buen aficionado sin desbordarse con las emociones y que ocurra lo que pasó hace unos días? Claro. Un par de personas se acercaron conmigo a preguntarme por qué nos enojamos tanto, por qué las personas se enojan tanto por un partido de fútbol. Uh-huh. Porque, vamos, si bien esto que pasó en Querétaro sí fue algo totalmente inaceptable y desagradable y triste, ya se tiene precedente de muchos conflictos, de mucha violencia, de mucha tristeza en las personas y bueno, no solo aquí en México, también en países como Argentina, Inglaterra, uh-huh. donde a raíz de un resultado en un partido de fútbol, que debería ser un entorno donde la gente vaya a divertirse como medio de entretenimiento, como medio de distracción, resulta ser un entorno que permite conductas que de pronto serían inaceptables fuera del estadio. Entonces, sí, digo, por ejemplo, hay un artículo que habla de esto, en donde, según ciertas estadísticas, en registros, en el número de emergencias del 911, sí. Después de los partidos donde se pierde, digamos, de manera muy, pues muy intensa, o que los fanáticos se ponen muy intensos, ¿no? Después de ese resultado y pierden, hay más llamadas por casos de violencia en este número. Entonces, esto es algo que ya estaba, Luis, nada más que de pronto el verlo como esa magnitud sí saca de onda y sí sorprende, pero en realidad toda esta pasión y todo este desborde de emociones ya tiene bastantes precedentes y no de un año, hace 2 años, sino de muchos años atrás. Y creo que es bueno poder platicar de eso, desde dónde surge. Uh-huh. Y fíjate que también leía un poco de esta identificación que tienen las personas hacia su equipo. Y justo a través de la identificación con una agrupación, entiéndase, con un equipo de fútbol, con un partido político, con cualquier agrupación, ¿no? Alguna religión también, aplica para todo eso. Okay. Sí. Puede ser tanta esa identificación que un resultado adverso se llega a percibir como una humillación personal. O sea, ya estás quedando tú como en ridículo, ¿sabes? Aun cuando tú ni siquiera perteneces a esa agrupación o que, vamos, mucha gente dice o lo explica así, ¿no? Se debe entender de esa forma, pero si los jugadores ni siquiera te conocen, ¿por qué eres tan fanático y todo? Ni siquiera es tu negocio, no eres el dueño del equipo. Ajá. Exacto. Es que esto va más allá, o sea, va más allá, hay un trasfondo pues ya emocional, psicológico, de identificación mucho más fuerte. Y que es interesante poder como analizar bien lo que se da. Es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en barras, en aquel momento con los hooligans, ¿no? Sí. Como tú lo mencionaste, los grupos religiosos, esta intolerancia a la diversidad y a las diferencias de pensamiento. Si no es de mi equipo, entonces es el enemigo. y si no es de mi agrupación, entonces tengo que ir en contra de ellos, ¿no? Sí. Aún pasando el principio básico del respeto que nos debería regir pues a todos como seres humanos. Claro. Y creo que a lo que se recurre mucho es como siento mucho enojo, siento ira para también sentirme identificado, ¿sabes? Como para motivar el apoyo, o sea, de todas las personas, veo que tantas personas están tan tristes, que también eso me enoja. Y es un desborde de emociones que bueno, puede terminar en situaciones como la que pasó en el Estadio Corregidora, que sí, definitivamente no es para nada aceptable, es algo muy lamentable, pero que sí tenemos que empezar como a pensar, yo
a qué agrupación, a qué equipo me siento identificado, a qué equipo le voy y cómo puedo empezar a apoyar a mi equipo. Vamos, que no está mal apoyar a tu equipo, pero una cosa es ser o comportarte como aficionado y otra muy diferente es comportarte como fanático. Uh-huh. Ya el fanatismo es el que te lleva a realizar comportamientos y prácticas pues no muy saludables y que debería tenernos pues con los ojos muy abiertos. También leía algo que hablaba se me hizo interesante, que hacían esta comparativa entre los fanáticos y los aficionados y leí algo que me pareció como muy certero. Decía que el fanático disfruta más que nadie, pero también sufre como ninguno. Es un hecho. y creo que es cierto. Sí. Creo que es cierto. Sí. ¿Y tú qué piensas como de esa parte, Luis? No, es que sí, estaba pensando ahorita en lo que dijiste del que se siente humillado, pues el fanático al perder. Y uh-huh. En algún momento yo leí también que pues muchas veces entra esta parte más primitiva del ser humano en protegerse, en cuidarse y muchas veces las emociones son las que rigen. Entonces también entra esta parte primitiva, esta parte animal, porque probablemente se está sintiendo agredido por en este caso, un resultado o una provocación o lo que sea. Uh-huh. Y también es interesante ver cómo tenemos esta parte, insisto, muy primitiva de cuidarte uh-huh. o cuidar a los tuyos porque te estás sintiendo agredido y de ahí también uno se puede volver violento, ¿no? Sí, claro. No, y esa emoción no solo termina cuando termine el juego, o sea, sino después. Uh-huh. También hace algún tiempo, y bueno, todavía de repente se habla, ¿no? Del San Lunes, de cuando claro. Pierde tu equipo el domingo y que el lunes llegas todo enojado, no quieres hablar con nadie. O no van a trabajar también. O no van a trabajar de plano. Entonces sí, creo que coincido con esta parte de que el fanático disfruta más que nadie, pero también sufre como ninguno y su equipo llega a ser más importante que el resto de lo que le rodea. Y creo que ya sí empiezas a notar ese tipo de conductas o de comportamientos en ti o en alguien de los que te rodean. Creo que también es como un foquito de alerta, un foquito rojo que hay que atender. Si ya el resultado de tu equipo favorito ya llega a ser más importante que cualquier otra cosa de tu vida. Uh-huh. Ya empieza a representarte problemas con tu familia, problemas en el trabajo, problemas con tus amigos, con tu pareja o con quien sea. Creo que sí es algo para voltear a ver y que este tipo de acontecimientos como lo que pasó en Querétaro pues nos hagan un poco más sensibles y alejarnos un poco de esa normalización de la violencia que se tiene sí. de que cuando pierde tu equipo, pues es normal, así es la gente, ¿sabes? Es normal que se puedan pelear afuera del estadio, es normal que en León ha pasado, que rompan cristales, que salga la gente enojada, es que eso es normal. Bueno, a ver, que sea normal no significa que sea sano. Uh-huh. O sea, que sea algo ya normalizado no significa que sea algo que es correcto, que esté bien. Entonces, creo que si empezamos desde ahí podemos llevar a cabo ciertos cambios desde lo que nos toca, que fue también algo que mencionaste tú y me gustó mucho que lo dijeras, que cómo le podemos hacer nosotros como también aficionados a algún deporte, que aquí en México, bueno, lo que es como súper fuerte es el fútbol. Si yo le voy a un equipo, ¿cómo puedo ser un buen aficionado? No dejar caer o no dejarme llevar por este fanatismo desmedido sí. que me lleve a comportarme como incluso no me comportaría en otros lugares. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con Exacto. eso y que el hecho de estar en un estadio no me absuelve de responsabilidad y que esta responsabilidad compartida que de repente también pasa en las personas, ¿no? Desde el grito, que no sé qué tal porra o X, como somos tantos,
la responsabilidad y la culpa, por así decir, se reparte. Oye, Entonces, Denise, dame unos segundos, ajá. Tenemos que hacer una pausa porque está bien interesante el tema, tenemos que hacer un corte y regresamos para cerrar con esta idea. Estamos platicando con Denise Cupa, especialista, psicóloga, especialista en deportistas de alto rendimiento. Seguimos con más aquí en Trión Live. Trión Live con Luis Oleg. Trión Live. 11 de la mañana con 19 minutos. Estamos platicando como cada martes con Denise Cupa en esta sección que se llama Martes de Entrenamiento. Denise Cupa es psicóloga, especialista en deportistas de alto rendimiento y está pues dándonos una opinión, haciendo un análisis de lo que ocurrió en Querétaro hace unos días sobre cómo llevar una rivalidad sin fanatismo. Y decías, Denise, antes de ir al corte que pues influye también mucho el espacio, el entorno, sí, el entorno físico, porque pues no te es la misma persona, pero no se comporta igual en un estadio que, no sé, en otro lugar, en el trabajo, por ejemplo. Exacto. Sí, hay varios estudios o análisis sociológicos del deporte donde hablan de esto, ¿no? De las diferencias de comportamiento entre la persona siendo un ser individual y la persona ya en lo colectivo. Por ejemplo, dentro de un estadio de fútbol, ¿estás de acuerdo que no solo estás tú? Hay un montón de personas más, entonces se vuelve más aceptable el hecho de comportarme de una u otra forma si miles y miles y miles de personas más se están comportando de esa forma. Entonces, al ser aceptable, al saber que incluso la responsabilidad, si algo pasa mal o algo sale mal, la responsabilidad no va a ser de uno, va a ser de miles y miles y miles, y la responsabilidad de alguna forma o la culpa se reparte. Entonces, al ver esto que se reparte, pues de pronto ya empezamos a quitar importancia a golpear a alguien, a aventar cualquier objeto, a empezar a realizar prácticas que en otras situaciones no haríamos, ¿no? Que incluso fuera del estadio no realizaríamos. Y eso es muy fuerte y es algo que también creo que debería ser considerado por parte de los protocolos de seguridad en los estadios, pero que nosotros como espectadores podemos también empezar a darnos cuenta de eso, de... A ver, a veces estoy gritando, por ejemplo, en el estadio y digo, a ver, ¿estaría gritando yo esto si estuviera fuera del estadio? ¿Estaría comportándome de este modo si estuviera fuera del estadio? Exacto. ¿O simplemente estoy dejándome llevar literalmente por la emoción y del momento que se está viviendo en ese estadio? Entonces, creo que si empezamos desde ahí a anticiparnos allá, antes de encontrarnos ya en esa situación, a pensar muy bien qué tipo de espectador, qué tipo de aficionado quiero ser y si realmente digo que me gusta el fútbol, que me gusta el deporte, que me la paso bien, pues verdaderamente ir y pasarla bien, que disfrutemos ese momento. Si acudes con tu familia, amigos o cualquier otra persona, que tú seas consciente del tipo de aficionado que quieres ser, cómo te quieres comportar y que intentes en la medida de lo posible pues respetar esa idea, ¿no? Que si tú puedes ver también con las personas que vas algún tipo de comportamiento pues, que quizás sería inaceptable fuera del estadio, también hacérselo saber y creo que entre todos podemos ir ayudándonos también para ir identificando e ir eliminando pues estas prácticas poco saludables que se están viviendo en los estadios y que, insisto, no es algo que esté pasando ahora nada más. Ya estaba ahí. Que sí, ya estaba ahí y pues nadie lo ve. Entonces hay que empezar a verlo y a partir de eso generar cambios desde nosotros mismos para que poquito a poquito pues podamos llegar a cambios pues mucho más grandes, creo yo. Oye, y también decías algo, ahorita ponías el ejemplo del estadio, estás en la masa, pero también en lo particular, en el entorno social más pequeño, más próximo, también uno de pronto tiende a rechazar ciertas amistades
ciertos familiares también que de pronto dices, no, ahí viene, no, con él no hables de esto porque luego se pone muy mal. Entonces también eso de alguna forma los va pues relegando. A lo mejor no quieres tener problemas o discusiones acaloradas sobre algún tema y prefieres mejor evitar esas cosas. Y creo que también ahí hay algo que nos podría decir, como decías, este foquito rojo, ¿no? Del fanatismo. Sí, creo que si son personas que son de tu confianza, que están contigo, creo que también puede ser algo que puedes abrir con ellos. Que, ojo, no es algo fácil porque, como te decía en la primera parte, esta identificación con el equipo ya se vuelve algo personal. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que tú puedas hacer, comentario de diferencias, de... Hasta una broma. Que este jugador tal, hasta una broma, no puede, o sea, la pueden llegar a tomar mal. Sí. Entonces, sí tener mucho cuidado y que creo que si empezamos desde la prevención, antes de ya estar ahí en la emoción, en el calor del juego, en el calor de todas las emociones que se viven, si lo hacemos desde antes, creo que puede tener un mayor efecto para anticiparnos, no nada más buscar como el apagafuegos, porque eso es lo más difícil, sobre todo cuando es un aficionado que está tan desbordado ya emocionalmente por lo que está pasando en el juego, o que ya terminó el juego y perdieron y está súper enojado y está llorando y ya nada más quiere en dónde sacar como todo ese enojo. Creo que también eso nos habla de la cultura en cuanto a emociones que tenemos, del abordaje emocional que tenemos en el día a día, porque pues no debería ser un medio de desahogo, ¿no? Agarrarte a golpes con alguien porque tu equipo perdió. O sea, creo que hay mucha tela de dónde cortar respecto a esto que pasó, que nos habla de lo que vivimos como comunidad, como sociedad, y que tenemos que empezar a ser más conscientes del bienestar psicológico, de la salud mental que tenemos, porque también desde ahí parte el comportamiento que mostramos, incluso en un estadio de fútbol. Entonces, pues mucho ojo con eso, y recordad siempre lo importante que es pedir ayuda ya cuando consideres que este malestar, ¿no? De que tu equipo perdió y ya definitivamente el malestar ya es algo insoportable, no es algo que puedas manejar, es algo que ya te dura por días y te sientes mal y todo. Y buscar ayuda, eso siempre va a ser bien importante. Buscar ayuda, acudir con un profesional cuando ya tus recursos ya no te alcanzan para poder hacerle frente. Muy bien, pues con esta idea nos quedamos, Denise. Muchísimas gracias. Como cada semana aquí te agradecemos que estés con nosotros para darnos un consejo, para escuchar tu opinión sobre esto que ocurre, que es tan complejo, que es el comportamiento y la mente humana. Muchísimas gracias, Denise. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, por favor? Sí, claro que sí. Me encuentran en Facebook como Denise Cupa y en Instagram estoy como @ddcupa. Perfecto. Muchísimas gracias, Denise. Un abrazo. Cuídate mucho, Luis, que estés muy bien. Bye, bye. Gracias. Seguimos con más aquí en Trion Live.